Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la sección de análisis en el canal, donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo a profundidad el perfil clínico de los personajes más interesantes de toda la cultura pop, incluyendo series, películas y hasta incluso videojuegos. Y es que esta vez, a petición de ustedes, en el video del análisis de número 5, estaré analizando a Vanya de la tan famosa serie The Umbrella Academy, un personaje del cual hay mucho que hablar con respecto a personalidad, por todo lo que ha vivido. Y bueno, también decirles que próximamente se vienen variados análisis al canal, con todos los personajes que ustedes han venido comentando, claro, y es que la verdad son demasiados, y de series tan diferentes. No te preocupes si aún no hemos analizado a tu personaje, tarde o temprano les llega su análisis, así que síguelo votando. Sin más que agregar, comenzamos. Vanya Hargreaves es una de las integrantes más fuertes de toda la Academia Umbrella, pero eso no siempre fue así, y es que en la primera temporada, Vanya aparentemente no tenía poderes, solo talento para el violín, así que podemos decir que la vida de Vanya era una mentira. Ella no solo poseía poderes, sino que irónicamente era la más poderosa de toda la Academia. Al principio, Sir Reginald descubrió que sus emociones estaban relacionadas con su capacidad para aprovechar el sonido y convertirlo en energía. A pesar de tratar de enseñarle a controlarlos, consideró que los poderes de Vanya eran demasiado grandes y destructivos como para dejarlos salir. Como resultado, Sir Reginald trabajó para encubrirlos y suprimirlos, dándole medicamentos para suprimir su estado emocional. Además, hizo que Allison la convenciera de que era alguien normal, pero Vanya realmente aprendió la verdad sobre sus poderes cuando conoció a Leonard Peabody, quien encontró el diario de Sir Reginald y la manipuló para vengarse de la Academia. Luego de todas estas revelaciones y la forma en que fue tratada por su familia, los poderes de Vanya desataron por completo el apocalipsis. Todo esto al menos en la primera temporada, pero en la segunda descubrimos que al perder la memoria, la vida de Vanya pudo haber sido completamente distinta, sin todo lo que le pasó con su padre, dado que al perder la memoria, muchos de esos recuerdos también se fueron. Por otro lado, también se sabe que siempre fue excluida desde su niñez, no la dejaban participar en las misiones ya que aparentemente era ordinaria. Todo esto como descripción personal. Ahora bien, con esto dicho, quiero hablar de su infancia traumática, y es que la verdad la infancia es algo fundamental en el desarrollo de la personalidad, por ello tan larga la introducción. Y es que con todo lo que conocemos de Vanya, o al menos lo poco que nos deja ver la serie de ella, podemos deducir muchas cosas. Una, que Mr. Hargreaves tenía miedo de su poder. Incluso esto lo podemos ver dado que construye un búnker gigante en el sótano de la casa. Además, claro, de drogarla para que no muestre sus poderes y usar a Allison para convencerla de que ella era ordinaria. Y eso es, bajo mi opinión, lo que empezó a fragmentar su autoconcepto. Y es que la verdad, nos introducen a Vanya como alguien adulta. Adulta sí, pero con varios problemas emocionales demasiado a la vista. Incluso posiblemente desarrollando una fobia social, claro, en un nivel leve. De hecho, este trastorno mental es algo crónico, en donde las interacciones sociales causan una intensa ansiedad irracional. Para las personas que tienen este trastorno, las interacciones sociales son motivo de ansiedad, miedo, timidez y hasta incluso vergüenza. Los síntomas pueden incluir miedo excesivo, situaciones en donde se pueden sentir juzgados, además de inquietud por pasar vergüenza o sufrir de humillación. Además, estas personas se preocupan mucho por no ofender a los demás. Bueno, esto ahora mismo, y es que Mr. Hargreaves, recordemos que le hace creer a ella que tenía ansiedad para que le dé esas pastillas, que en el fondo lo que hacían era controlar sus poderes. Como verás, Vanya cumple con muchos de los síntomas de la fobia social. ¿Pero qué creó esto? Bueno, tenemos que regresar de nuevo a su infancia, y es que recordemos que Mr. Hargreaves la descalificaba constantemente frente a sus otros hermanos. Además, es importante destacar esto también, y es que, según la serie, ella no tenía otra fuente de socialización. ¿A qué me refiero? Bueno, que básicamente solo convivía con su familia, y eso era un ambiente constante de desprecio. Incluso pudiésemos decir que ella en ese punto empezó a desarrollar un complejo de inferioridad claramente marcado. Y es que recordemos que Sir Reginald no solo la descalificaba, sino que engrandecía a sus otros hermanos, y así pasaron años. Por ejemplo, un punto aquí que quiero aclarar, y es por ello que considero a número 5 como alguien narcisista. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos que Sir Reginald lo que hacía era engrandecer a los niños que tenían mejores habilidades para enfrentar los problemas. Y si quieres ver el análisis de número 5 te lo dejo por aquí arriba.
Y muy aparte del favoritismo de Mr. Hargreaves, tenemos su desprecio por Vanya, y más que todo de forma emocional. Ella era la única que no tenía el tatuaje de la Umbrella Academy en su muñeca. No se imaginan el daño que Mr. Hargreaves le estaba haciendo a Vanya. Es por ello la ira que fue acumulando constantemente que la libera en el final de la primera temporada. Ahora, y como dije anteriormente, hablemos de su complejo de inferioridad. Este complejo es un estado psicológico en donde la persona asume inferioridad. La persona puede padecer timidez, dificultad en la toma de decisiones, sentimientos de no validez, baja autoestima y necesidad de complacer a los demás. Y con esto último, quiero hablar del reconocimiento que ella busca a través del violín. Recordemos que ella usa el violín desde muy temprana edad, ¿pero para qué? Bueno, para hacerse notar. Recordemos que ella era la única ordinaria y, como dije, solo tenía a su alrededor a su círculo primario, o sea, a sus otros hermanos. Entonces no tenía otra fuente de reconocimiento. Es por ello su especialización en el manejo del violín, cosa que la verdad hace hasta la adultez. Pero en mi opinión lo hace para seguir buscando el reconocimiento. Y ahora en este punto tú me dirás, sí, claro, pero ella odia y le guarda mucho resentimiento a su padre. Bueno, la verdad sí, y tienes razón. Todo eso de forma consciente, claro, pero de forma inconsciente, ella busca el reconocimiento que jamás ha tenido. Y por lo que nos muestra la serie también, que prefería más a su padre que a sus otros hermanos, que prácticamente la aislaban completamente en su infancia. Ah, y cómo olvidarlo, la escritura del libro, donde detalla los secretos de la familia, otra cosa que en mi opinión hizo para buscar afirmación. Dejando atrás su traumática infancia que incluye trastornos de ansiedad, depresión y del estado de ánimo, tengo que hablar del punto que en mi opinión marca un antes y después en la vida de Vanya. Estoy hablando de cuando conoce al señor Leonard Peabody, el que desencadena el apocalipsis en la temporada 1, y curiosamente un apocalipsis creado por la propia Vanya. Y es que tras descubrir que tenía poderes, tras descubrir que estaba siendo prácticamente drogada para que no se diese cuenta de ellos, y cómo no, lo que le hizo desarrollar más odio hacia sus hermanos, enterarse que Allison fue quien le hizo creer que no tenía poderes, y lo que también ocasionó haberse sentido ordinaria tantos años. Por otro lado, ¿cómo también olvidarlo? Después de sentirse utilizada termina matando a Leonard. Pero bueno, en fin, yo no considero que ella tenga un trastorno antisocial de la personalidad. Es cierto que luego que descubre sus poderes, empieza a desarrollar rasgos antisociales. Yo no considero que ella tenga el trastorno antisocial en sí. De hecho, es una situación única, la cual en mi opinión se ha desencadenado debido a todo el resentimiento que ella ha venido guardando desde su infancia. Además, la característica que podemos resaltar más aquí, su desbordada inestabilidad emocional. Creo que a esto es lo que le temía Mr. Hargreaves, y es que luego de que Vanya deja de automedicarse, descubrimos que es alguien muy fácil de hacer enojar, posiblemente esto a causa de sus carencias infantiles. Ahora bien, hablemos del trastorno bipolar. Y tú dirás, César, ¿un trastorno bipolar en Vanya? Bueno, bajo mi percepción sí, o al menos un posible trastorno, dado que este trastorno se caracteriza por altibajos emocionales, que van desde la depresión hasta episodios maníacos. ¿A qué me refiero? Bueno, que básicamente la persona puede sentirse muy triste en un momento y luego sentirse demasiado enérgica y hasta incluso feliz, o demasiado ansiosa y de pronto demasiado calmada, cosa que sucede casi al final de la primera temporada, donde recordemos que hiere gravemente a Allison cortándole la garganta. Se siente muy ansiosa en ese momento y no pasa mucho tiempo hasta que ya está prácticamente calmada otra vez y asistiendo a su presentación de violín. Y como dije al inicio, considero un posible trastorno dado que los cambios de humor pueden durar días, meses. Y dicho esto, continuemos al siguiente trastorno que considero que ella ha desarrollado en la primera temporada, al menos en el final. Estoy hablando del trastorno de identidad disociativo, un trastorno que la verdad la gente lo confunde bastante con el trastorno bipolar. Este trastorno, o también antes conocido como trastorno de la personalidad múltiple, se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Ahora tú me dirás, sí César, pero Vanya solo tiene una personalidad. Bueno, parece. Pero al final de la primera temporada descubrimos al Violín Blanco, en este caso yo puedo decir que es su alter ego, el mismo que destruye la luna, empezando porque su apariencia es totalmente distinta. Además podemos observar cómo tiene estados alterados de la conciencia. De hecho, este trastorno también produce altibajos emocionales.
depresión y estados alterados de la conciencia, amnesia y lagunas mentales. Bueno, esto hace referencia a que cuando la persona, por ejemplo Vanya, en el caso de que está consciente, podemos decir que recuerda unas cosas, pero cuando usa sus poderes como violín blanco, se desconecta de la realidad y todo lo que haga como violín blanco jamás lo recordará como Vanya. Bueno, eso al menos en la primera temporada, pero en la segunda cambia completamente. Incluso puedo decir que es una Vanya completamente distinta, posiblemente esto debido a la amnesia que sufrió luego de que la atropellen. Pero en fin, hasta aquí ha llegado este análisis, pero ¿qué opinas tú? Me lo puedes hacer saber a través de los comentarios. De igual forma te invito a suscribirte y a dejar tu like si el video te ha gustado. Además, si quieres ver análisis del número 5 o Klaus, te dejo por aquí arriba una tarjeta donde los puedes encontrar. Adiós y un saludo.